Buenas tardes, amigos. Son las 12:35 del día 29 de septiembre del 2024. Ahora es domingo. Pues hace rato hice un video, un pequeñito video, no un ensayo, pero un video, una narración de una parte de mi vida cuando me vine a vivir aquí a esta montaña que está en San Pedro Garza García. Sigo viviendo aquí yo, en esta montaña. Lo que les voy a contar es una historia que viene al caso porque en este momento hay mucho conflicto ideológico. Puras mentiras, por supuesto. Que los españoles vinieron aquí a matar a los indios y se posesionaron de todo. En fin, hay un grupo de personas que está buscando fomentar el encono, fomentar el odio, las rencillas. Pues quiero decirles que eso es falso. Yo no puedo hablar de toda América Latina, ni de los Estados Unidos de Norteamérica, pero sí puedo hablar de Nuevo León y puedo hablar de aquí. Mis ancestros han vivido aquí desde el año de 1700 aproximadamente, descendientes de los españoles que llegaron y no se dedicaban a matar indios ni a tomarlos prisioneros, solamente querían trabajar, hacer su pequeña patrimonio y vivir de acuerdo al tiempo y a lo que les permitiera la Inquisición y el gobierno, que era quien te perseguía, siempre. Bueno, pues la primera parte de esta narración la voy a empezar a contar en el año de 1725 más o menos. Habían venido de España, de Navarra, mis ancestros. No habían venido directamente aquí, se habían ido al estado de Hidalgo, en una población que se llamaba Huichapan. Y en esa población pues compraron ganado, empezaron a hacer sus pequeños negocios con el ganado, y muy bien, pero no era un buen lugar el estado de Hidalgo. Les convenía más el norte de la República. Se vinieron para acá y se asentaron en una población pequeña que se llama Cerralbo, que entonces era la capital del estado. Ahora la capital del estado es Monterrey, en Nuevo León. Bueno, pues empezaron y había una laguna muy grande, unos pequeños, pues unos lagos, han de haber tenido unos 20-25 hectáreas, no más, pero estaba bien para darles de comer al ganado, y tenían ganado bovino, un poco de caprino, caballar también. Eran gente feliz, trabajaba y los dejaban en paz, estaban lejos del centro de la República, donde se conjugaba la maldad, las intrigas. Ahí estaba el centro de la religión católica, estaba el centro del gobierno y todas esas inquinas que hay siempre. Bueno, pues aquí vivían felices, no perseguían a los indios, no los tomaban presos, no servían para nada a los indios. Los indios no tenían fuerza, estaban muy débiles. Eran personas, se les reconocía como personas, pero esos indios que había por acá, los nativos, eran muy salvajes. No querían, la corona quería pues protegerlos y que tomaran la religión católica, pero ellos no querían, ellos eran felices guerreando. Tenían una característica muy especial, eran muy buenos guerreros. Usaban flechas y arco sencillo, no el doble curva, arco sencillo, pero las flechas las tiraban a 70 metros. Un arco bien manejado era muchísimo mejor que un arcabuz y que una ballesta, porque una ballesta te tardas unos
20 segundos en cargarla, entre que metes la flecha y que lo jalas, o 10 segundos. Los indios tiraban de su carcaj, pam, 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 tiraban a una velocidad como si fuera una ametralladora. Y acertaban con las flechas. Una flecha que te pegaba era mortal. Pues todo lo que era el arcabuz y la ballesta no competía con eso. No competía. Además conocían el terreno y brincaban por todos lados y eran muy ágiles, pero no eran fuertes para las minas. Entonces los españoles no los apresaban. En aquel tiempo en todo el mundo existía pues la esclavitud. Aquí en Monterrey no, en donde yo vivo no. No, pues aquí la gente trabajaba, venían algunos indios del sur de la República, se les contrataba y ayudaban en las labores del campo. Pero la historia que te cuento sucedió porque uno de mis ancestros, que se llamaba Andrés Cadena, yo soy Raúl Cadena, él se llamaba Andrés Cadena, tenía esa hacienda pequeña, en Cerralbo y en una parte que se llamaba Agualeguas. Y ahí él, pues con su familia cultivaba y les iba bien, vivían. Pues los indios venían huyendo de los Estados Unidos de Norteamérica porque tenían guerras con los blancos allá y se les hacía más fácil atacar a los españoles. Los españoles tenían aquí los criollos, dos desventajas, como les mencioné. Pues una eran los salvazos de los indios. Los indios atacaban para llevarse los caballos. Y el otro era el gobierno. El gobierno recorría la zona y te quitaba las armas. No permitía que estuvieran armados los colonos para que no se sublevaran. Yo no sé qué era más peligroso, si el gobierno o los indios. No sé. Pues este ancestro mío, Andrés Cadena, un día pues se fue temprano a la labor y le cayó un albazo. Un albazo es el grupo de indios de unos 100 o 200 y los atacaron. El hijo de él se llamaba Antonio Cadena y estaba con este ancestro mío, pues, con su padre, y logró escaparse a las fortificaciones pequeñas que tenían en las casas del pobladito. Pero pescaron a Andrés Cadena. Andrés Cadena lo pescaron. Y se llevaron los caballos, pero eran miles de caballos los que se llevaban entre todas las pequeñas haciendas que había aquí. Eran unos bandoleros. No es cierto que los españoles en esta zona estuvieran atacando a los indios. Los indios nos atacaban a nosotros. Y ganaban casi siempre, ¿eh? No, era una cosa impresionante. Por eso era muy difícil que esta zona prosperara, porque el gobierno tampoco te defendía, venía y te quitaba las armas. Decían que había una pequeña hacienda que tenía un cañón y que se podía defender, pero el cañón lo habían hecho ahí, o sea, lo habían vaciado de una campana, el bronce, y habían hecho un cañón. Pues a este ancestro mío, Andrés Cadena, se lo llevaron. El hijo salió con la guarnición que había aquí pequeña, porque no toda la gente del gobierno eran maleantes los que estaban arriba. La gente que había aquí era gente honesta, buena. Se juntaron 11 fusileros y se fueron que estaban en un presidio. Presidio no es una cárcel. Presidio es un lugar donde se cercaba para que ahí estuvieran protegidos los soldados que guardaban la frontera. Esto era cerca de la frontera norte del país. Pues se fueron a buscar a los indios y encontraron uno o dos, pero pues no encontraron al ancestro mío, a Andrés Cadena. No. Pues regresaron y pues el hijo Antonio empezó a reconstruir la hacienda, a comprar algunos caballos, a salir adelante poco a poco, porque los indios eran unos rufianes. Los españoles no los atacaban. Después fue peor, porque ya entonces traían armas de fuego los indios, que les compraban a los americanos.
con los caballos que se llevaban de aquí. Llevaban caballos, se los llevaban, les cambiaban por rifles, por carabinas, principalmente carabinas. ¿Qué calibre? No sé. Pero era mortal. Los indios sabían manejar, no usaban, en los caballos no usaban ellos estribos, ni usaban sillas de montar, no, lo montaban a pelo y eran maravillosos, formaban una parte integral el caballo y el indio. Muy difícil se la vieron estas personas descendientes de españoles que vivieron aquí. Un día a Antonio Cadena le dijeron que en Torreón es una población cercana aquí, pues estará a unos 300 kilómetros tal vez. Y le dijeron que un curtidor de pieles había comprado unas pieles de búfalo. Los indios vendían también pieles y compraban caballos. Era un comercio muy informal, pero existente. Y esa piel decía algo decía de un Cadena. No le supieron decir a Antonio Cadena qué decía la piel de bisonte. Y este hombre, pues, consiguió una diligencia y se fue a Torreón. Pues, ¿cuánto tiempo haría? 4 días quizá. No había caminos buenos. Se fue allá y consiguió la piel. Y la piel decía: Andrés Cadena, muy al norte y sin esperanza de volver. Porque los tomaban prisioneros los indios a los españoles, y los que tenían ciertas habilidades no los mataban, como a este señor. Mataban a casi todos, a las mujeres las violaban, las mataban, básicamente mataban a todos. Pero los que tienen habilidades que ellos conocían, y sobre todo el curtido de pieles, era muy importante. Y Andrés Cadena sabía curtir la piel. Pues lo tuvieron ahí, y Andrés, en una descuidada, él puso en castellano, pues lo que él veía se lo llevaron. Pues hasta dónde, no sé hasta dónde. Bueno, y ahí se acabó esta historia. El Antonio siguió trabajando y siguió la población. Los españoles, los descendientes, lograron echar fuera a los indios con el tiempo, paso a paso. ¿Hasta cuándo? Probablemente hasta 1850, porque había albazos frecuentemente, pero a medida que vino la independencia de México y que los colonos de aquí, que no fueron conquistadores, aquí no. Esta zona de aquí, eso quiero dejarlo muy claro, en esta zona de aquí no vivían los indios. No, la gente dice, es que los españoles llegaron y les quitaron las tierras a los indios. No, aquí no había ningún indio, ninguno. Los indios venían en busca de hacer estropicios, robar, pero venían de muy al norte, cruzaban el río Bravo. Aquí no había nada, absolutamente nada. Los españoles que vivieron aquí, muchos vinieron con sus familias, eran colonos. Algunos otros se mezclaron con los indígenas que traían del sur de la República. En el sur de la República los indios tenían cultura, sabían escribir, leer, tenían sus calendarios. Eran poblaciones mucho más avanzadas. No tan avanzadas como los europeos, pero sí muy avanzadas, con las cuales se podía conjugar. Aquí no había nada. Bueno, esta parte de la historia que les comento es para quitar esos infundios, esas falsedades, esos mitos, esas fábulas, que en esta región del país los españoles llegaron a esclavizar y a matar. No, mis amigos, no es cierto. Yo soy de aquí y mi familia vivió toda esa convivencia con los indios, se los puedo asegurar. No puedo hablar de regiones en el centro del país o en el sur, no, donde había minas, no sé. Por lo pronto, esto sirve para quitar esos enconos que se están formando.
Como les digo, ahora es día 29 de septiembre del año 2024. Pásenla muy bien, que todo sea bueno.